¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos del Deshielo, una película de horror corporal poco conocida del año 2009 que gira en torno a la liberación de una nueva especie de parásitos come carne a raíz del cambio climático y del derretimiento de los polos. En este video analizaremos a estos parásitos y examinaremos sus horribles efectos sobre el cuerpo humano desde un punto de vista fisiopatológico. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. La trama del Deshielo gira en torno a un grupo de personas atrapadas en una estación científica remota ubicada en una isla del Círculo Polar Ártico. El líder de esta estación, el Dr. David Kruppen, es un ambientalista que trata de promover medidas contra el cambio climático, aunque años de ser ignorado le han llevado a desarrollar tendencias algo radicales. Estas tendencias terminarían por coincidir a la perfección con un descubrimiento tan peligroso como interesante: el cadáver de un mamut lanudo conservado bajo el hielo del que un oso polar se estaba alimentando. El oso, sedado y transportado a la estación científica, eventualmente muere y poco después se descubre el porqué. Carne del mamut que este había consumido estaba contaminado con los huevos de una especie de parásitos muy contagiosos en estado latente desde hace decenas de miles de años por el hielo. Estos pequeños organismos se alimentan ávidamente de la carne de su hospedador y se reproducen en su interior, poniendo huevos en distintos órganos y tejidos que eventualmente eclosionan, liberando más parásitos que a su vez se alimentan y repiten este proceso hasta consumir completamente a su víctima. A partir de aquí se genera una confrontación tácita entre los miembros de la expedición. Por una parte están aquellos que quieren usar a los parásitos para asustar al resto de la humanidad con respecto a los peligros del cambio climático, una especie de bioecoterrorismo absurdo. Y por otra tenemos a las personas normales de la expedición que quieren contener la propagación de esta amenaza y someterse a una cuarentena autoimpuesta. Aunque al final, como suele pasar en estas películas, lo que ninguna de estas personas quiera es relevante porque igualmente son carne de cañón. Los parásitos responsables de todo este problema son pequeños animales con 6 pares de patas y poderosas mandíbulas capaces no solo de cortar la piel con facilidad, sino también de literalmente escarbar en nuestros tejidos y diseminarse por prácticamente todo el cuerpo. Los machos de esta especie crean heridas abiertas que funcionan a modo de nidos, aunque a larga son inofensivos por sí mismos. Es cuando una hembra entra en una de estas heridas a reproducirse con los machos que empiezan los problemas. Las heridas pasan a convertirse en un conjunto de quistes llenos de huevos de los que emergen nuevos parásitos que comienzan a comerse a la víctima desde adentro. Estos a su vez se diseminan por el resto del organismo, poniendo más huevos, repitiendo el proceso. Externamente esto se traduce en heridas grotescas y dolorosas, e internamente en daños a diversos órganos que se expresan, entre otras cosas, en vómitos y hematuria por daño al sistema genitourinario. La víctima muere en un par de días, pero para entender cuál es exactamente la causa de muerte en una situación así, hay que comprender cuáles serían los efectos de un parásito como este en el cuerpo humano y nuestra capacidad para defendernos ante estas circunstancias. Cuando se trata de parásitos, especialmente de aquellos que son multicelulares, nuestro cuerpo se enfrenta a una serie de problemas a la hora de defenderse. Para empezar, los parásitos multicelulares normalmente poseen cutículas protectoras o exoesqueletos que impiden que los anticuerpos y las células defensivas de nuestro organismo entren en contacto directo con sus tejidos. Por otra parte, estos también poseen la ventaja del tamaño. Ciertamente no son más grandes que un ser humano, pero desde luego que sobrepasan por mucho en tamaño a las células que se encargan de defendernos, lo que disminuye el impacto de cualquier acción que nuestro sistema inmune pueda emprender. Y finalmente, aun si el parásito muere por la razón que sea, nuestro cuerpo termina literalmente con un cadáver atravesado en un tejido, lo que desde luego interfiere con sus funciones y provoca inflamación. Aún así, nuestro cuerpo no está ni de lejos indefenso. De hecho, tenemos células especializadas en lidiar con parásitos multicelulares, los eosinófilos, un tipo de leucocitos que tienen en su interior gránulos cargados con sustancias fuertemente reactivas, como la proteína básica mayor o la proteína catiónica de los eosinófilos, capaces de abrir huecos en la cutícula de distintos parásitos, lo que se suma a la secreción de sustancias citotóxicas como la neurotoxina derivada de los eosinófilos que se cuelan por los huecos de la cutícula, matando a las células del invasor. Los eosinófilos además inducen la activación de otras células defensivas, particularmente de los basófilos y los mastocitos, que también liberan sustancias reactivas y señales celulares que intensifican la respuesta inmunitaria. Así que, aun si el parásito no muere en el ataque de los eosinófilos, este puede verse encapsulado y aislado en una reacción inflamatoria
suscitada por los basófilos y los mastocitos. El tejido inflamado, a la larga, termina por calcificarse, aislando definitivamente al parásito. Como un dato extra, a pesar de que los basófilos, los eosinófilos y los mastocitos sean la respuesta evolutiva de nuestro organismo ante invasiones parasitarias, estas células actualmente son más conocidas por provocar alergias. Según la hipótesis de la higiene, parece ser que cuando el cuerpo no se expone a parásitos, no sabe muy bien qué hacer con estas células, por lo que comienzan a activarse de forma anómala ante agentes inofensivos como una comida, por ejemplo, lo que explicaría la relación inversa que existe entre la exposición a parásitos y las alergias y enfermedades autoinmunes. Pero volviendo al tema y hablando de los signos y síntomas que provoca este parásito, lo cierto es que siendo realistas, estos serían mucho peores en la vida real, y no hay que usar mucho la imaginación para verlo. Existen una variedad de parásitos que son capaces de más o menos lo que vemos en la película. Podríamos mencionar en primer lugar a la leishmaniasis visceral, también conocida como Kala-Azar. Esta es una enfermedad parasitaria cruenta, crónica y debilitante, transmitida por la picadura de insectos conocidos como jejenes, mosquitos diminutos del género Phlebotomus y Lupsomia, que transmiten al parásito causante de esta enfermedad, un grupo de protozoarios, o mejor dicho de kinetoplástidos del género Leishmania, el complejo Leishmania donovani. La leishmaniasis visceral ataca a lo que se conoce como el sistema retículo endotelial, un conjunto de células que están presentes en prácticamente todo nuestro cuerpo en distintas cantidades, y por tanto la leishmaniasis puede provocar daños en la mayoría de los órganos. Este daño se manifiesta en lo que se conoce como una visceromegalia, el aumento de tamaño generalizado de los órganos abdominales debido a la inflamación. En el caso de la leishmaniasis visceral, este aumento de tamaño es especialmente evidente en el hígado y el vaso, lo que se conoce como una hepatoesplenomegalia, y esto se debe a que estos dos órganos poseen a muchas células del sistema retículo endotelial. Eventualmente, la leishmaniasis visceral afecta a la médula ósea, donde se producen las células de nuestro sistema inmune, lo que debilita las defensas de la víctima, que a la larga suele morir a causa de otras enfermedades oportunistas. Otro buen ejemplo de un parásito que ataca de forma generalizada a nuestro cuerpo es la oncocercosis, provocada por el Onchocerca volvulus, un gusano, o mejor dicho una filaria, que de forma similar al parásito de esta película crea nidos dentro de nuestro propio cuerpo donde se reproduce. Estos nidos se denominan oncocercomas, y a pesar de poder crecer hasta los 8 centímetros, no son dolorosos. Las filarias adultas pueden alcanzar hasta los 50 centímetros en el caso de las hembras, aunque suelen estar enrolladas, mientras que en su forma larvaria no llegan ni al medio milímetro, 350 micrones para ser exactos. Estas formas larvarias, denominadas microfilarias, migran por el cuerpo a través de los tejidos, provocando una dermatitis intensa, y al llegar a los ojos pueden provocar ceguera, razón por la que esta enfermedad también es conocida como ceguera de los ríos. Ocasionalmente estas microfilarias también pueden provocar elefantiasis, especialmente en el escroto. A pesar de todo, es una suerte que no lleguen al cerebro. Un oncocercoma cerebral sería algo catastrófico en vista de que sería prácticamente lo mismo a tener un tumor cerebral, lo que fácilmente podría matarte al presionar demasiado al cerebro contra el cráneo. Sin embargo, tenemos a otra enfermedad parasitaria que hace precisamente esto, la neurocisticercosis. Esta es provocada por otro gusano distinto, la Taenia solium, que se transmite normalmente al consumir carne de cerdo contaminada. Dicho esto, sería de esperar que los parásitos del deshielo provocasen una mezcla de los síntomas antes descritos: dolor e inflamación de los órganos abdominales o incluso perforaciones intestinales, ceguera provocada por los daños tanto a la córnea como a la retina, e incluso, y lo que es más probable que mate a las víctimas, una hipertensión endocraneana por la invasión del parásito, las larvas o sus huevos en el tejido cerebral. La hipertensión endocraneana comprime la base del cerebro, donde se encuentran las neuronas encargadas de la respiración, por lo que estas dejan de funcionar, llevando a un paro respiratorio. También podrían aparecer otras alteraciones potencialmente letales provocadas porque los parásitos literalmente te están comiendo vivo. Parálisis de una o varias extremidades porque se comieron un nervio, o una hemorragia incontrolable porque se comieron una arteria. Otra posible causa de muerte sería el daño al corazón o los grandes vasos, lo que podría provocar infartos, arritmias e incluso roturas cardíacas letales. A pesar de lo destructivos que son estos parásitos en concepto, también creo que se subestima un poco lo que puede hacer el cuerpo humano para defenderse. Los especímenes adultos pueden huir de nuestro sistema inmune, pero los huevos rápidamente se verían encapsulados y opsonizados, o sea, cubiertos de anticuerpos o de ciertas proteínas especiales denominadas complemento. Por otra parte, un aspecto digamos original, aunque poco desarrollado en la película sobre estas criaturas, es que no se trata de insectos ni de ninguna clase de artrópodos, sino de una especie de vertebrados
vertebrados, más emparentados con nosotros o quizás con los peces que con los patógenos que normalmente nos atacan. Esto podría jugar tanto a favor como en contra de los parásitos. Por una parte podrían ser resistentes a diversas clases de insecticidas y medicamentos, aunque no necesariamente a todos, aunque al mismo tiempo no poseen exoesqueleto, lo que les haría aún más sensible a los ataques por parte de nuestras células inmunitarias. Al mismo tiempo son muy pocos los vertebrados que parasitan a los seres humanos. El único que me llega a la mente es el candirú, un pequeño pececito demoníaco que se inserta en la uretra y al hacerlo expande ganchos que lo fijan en su sitio, donde procede a alimentarse de sangre. Su preferencia por la uretra y el hecho de que aparentemente se ve atraído por la orina le dan su nombre científico, Urinophilus erythrurus, y representa la razón número 1 para no orinar en ríos de Sudamérica. Pero volviendo a los parásitos de la película, el hecho de que sean vertebrados reduce la cantidad de fármacos y medicamentos que tenemos para atacarlos. Ni antifúngicos, ni antibacterianos, ni antivirales tendrían ningún efecto. Algunos antihelmínticos tampoco, pero aún así tenemos bastantes opciones. Al ser vertebrados es lógico que compartan más aspectos de su bioquímica con nosotros, y la bioquímica humana es algo que conocemos muy bien y que podríamos usar en su contra. Una posible opción sería usar los mismos medicamentos que se utilizan en el tratamiento del cáncer, los antineoplásicos. Estos fármacos están pensados precisamente para matar a células de vertebrados, en la mayoría de los casos las células de un cáncer, pero nada impide que maten también a las células de un parásito vertebrado invasor. Podríamos verlo en cierta forma como una táctica fabiana a nivel biológico, una estrategia de tierra quemada en la que el paciente consume fármacos que le hacen daño a sus células, pero que también daña a las células del parásito. El punto es resistir más que el invasor, y en esto nosotros llevamos las de ganar. Somos organismos más grandes, con una gran población de células, muchas de las cuales no necesitan dividirse constantemente, a diferencia de un parásito que se reproduce a alta velocidad. Más allá de ciertos antineoplásicos, lo cierto es que es muy probable que ciertos antiparasitarios, digamos clásicos, también sirvan sin problemas. Hay fármacos como la niclosamida que tienen una eficacia probada a la hora de matar a prácticamente cualquier organismo eucarionte, desde gusanos hasta peces, pasando por moluscos e incluso nuestras propias células. La niclosamida es un biocida eficaz, por lo que incluso se está investigando su uso en el tratamiento de diversos tipos de cáncer. Así que creo que no todo está perdido con estos parásitos. En fin, mi gente, espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden apoyarme en Patreon y en la sección de miembros del canal de YouTube para obtener acceso anticipado a la versión sin censura de aquellos videos que de lo contrario no podría ser públicos. Muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí. Recuerden alimentar al algoritmo con un comentario y seguirme en Instagram, donde siempre aviso al subir contenido. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.